Buenos días niños, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad trabajaremos con un nuevo tema y nuestro tema a tratar es sobre oraciones. Oraciones. Y las oraciones van a estar estructuradas de la siguiente manera. Adverbios más verbo ir más artículo pa más sustantivo, ya sea sustantivo propio o sustantivo común. Encontramos acá el verbo ir. Pasado, shibe, fui. Shabe, fuiste. Shbe, fue él o ella. Shohbe, fuimos. Shishbe, fueron, trata de ustedes. Shebe, fueron, trata de ellos o ellas. Presente. Yibe, voy. Yabe, vas. Nbe, va, él o ella. Yohbe, vamos. Yishbe, van, trata de ustedes. Lleve, van, pero trata de ellos o ellas. Futuro. Shkibe, iré. Shkabe, irás. Shtbe, irá, él o ella. Shkohbe, iremos. Shkishbe, irán, pero trata de ustedes. Y shkebe, irán, trata de ellos o ellas. Entonces, para redactar una oración, lo primero que vamos a necesitar es un adverbio. Aquí encontramos la estructura. Lo primero que se escribe es un adverbio más verbo ir. Eso quiere decir de que después del adverbio se escribe el verbo ir, ya sea en pasado, presente, futuro, o con la primera, segunda, tercera persona en singular o primera, segunda, tercera persona en plural. El verbo ir, luego le sigue el artículo pa. Este artículo siempre se escribe pa más un sustantivo, ya sea un sustantivo común, ¿verdad? Alguna cosa, objeto, o también un sustantivo propio. Pero cuando decimos sustantivo propio, estamos hablando de los nombres de los departamentos o de los países, ¿verdad? Entonces, eso sería. Pero más vamos a trabajar con los departamentos porque eso es lo que ustedes ya tienen en su cuaderno. En el primer bloque trabajamos sobre los departamentos. Entonces vamos a utilizar ese mismo vocabulario para utilizar o para escribirlas en este tipo de oraciones. Bueno, entonces comenzaremos. Vamos a poner un primer ejemplo. Ejemplo número 1. Recordemos, lo primero que vamos a escribir es el adverbio. El adverbio debe de coincidir o relacionarse con el verbo ir, pasado, presente y futuro. Por ejemplo, yo voy a utilizar el verbo wakami. Y wakami significa hoy o ahora mismo. Pero estamos hablando de ahora, es decir, es de presente. ¿Sí? También este adverbio podemos utilizarlo con pasado, presente o futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si en mi oración yo utilizo junabir, que significa hace un año, ahí sí no puedo utilizar el verbo ir en presente ni en futuro, porque el adverbio me indica junabir hace un año. Eso quiere decir de que en este caso el verbo que voy a usar es en tiempo pasado. Porque junabir significa hace un año. Entonces no puedo decir hace un año voy o hace un año iré, ¿verdad? O hace un año
irán. Entonces no se puede. Entonces puede ser hace un año fui o hace un año fuiste, hace un año fueron ustedes o ustedes fueron. Entonces va a depender del adverbio. Asimismo vamos a estar utilizando el verbo ir. Por ejemplo, yo voy a utilizar el verbo wakami. Por ejemplo, escribo acá. Wakami. Wakami. Jibe. Jibe, que es el verbo. Jibe wakami es hoy o ahora mismo. Jibe es voy en tiempo presente. Wakami jibe. Luego le sigue el artículo pa. Wakami jibe pa kayibal. Wakami jibe pa Wakami jibe pa kayibal. Eso quiere decir hoy voy al mercado. Pa significa en el, en la o al. En este caso significa al. Wakami jibe pa kayibal. Hoy voy al mercado. Entonces sería hoy voy al mercado. Hoy voy al mercado. Wakami jibe pa kayibal. Número, vamos a poner otro ejemplo, que sería número 2. Número 2. Voy a utilizar, recordemos de que el adverbio es lo primero que se escribe, después del adverbio se escribe el verbo ir, más artículo pa, más sustantivo. Esta es la estructura de nuestra oración. Entonces, voy a utilizar el adverbio chuak. Chuak. Chuak es el adverbio que significa mañana. Eso quiere decir de que como el adverbio chuak trata de futuro, mañana, entonces yo no puedo utilizar el verbo ir en pasado ni en presente, porque el adverbio me está diciendo de que me indica que chuak es mañana, es decir, es un tiempo futuro. Eso quiere decir de que puedo utilizar el verbo ir en tiempo futuro, cualquiera de sus personas. Puedo decir chuak shkibe, mañana iré, o mañana irás, mañana irá él o ella, mañana iremos, mañana irán de ustedes o mañana irán ellos o ellas. Entonces puedo utilizar una de las personas, pero debe de ser en tiempo futuro. ¿Qué sería chuak? Por ejemplo, voy a utilizar shkabe. ¿Sí? Chuak shkabe. Y luego le sigue el artículo pa. Chuak shkabe pa. Chuak shkabe pa zoología. Zoología significa solo la. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Si chuak es mañana y shkabe es irás, pa es en el, en la o al, o en este caso puede significar a porque trata de un sustantivo propio. A y zoología significa solo la. Entonces, chuak shkabe pa zoología. Eso quiere decir de que mañana irás a solo la. O también podemos decir mañana irás para solo la. También puede ser. Puede significar también esto. Entonces, eso quiere decir de que aquí dice mañana. Mañana. Vamos a poner hasta acá porque ya no nos cabe acá. Mañana irás a solo la.
Mañana irás a Sololo. Mañana irás a Solola. Nuevamente vamos a poner otro ejemplo, número 3. Por ejemplo, yo puedo utilizar uno de los adverbios chanin. Chanin. Chanin es rápido. Entonces, con este verbo chanin, como no me indica tiempo, no es un adverbio de tiempo, sino que es un adverbio de manera, entonces con este adverbio puedo utilizar el verbo ir en pasado, presente o futuro, como no es un adverbio de tiempo. ¿Se recuerdan de las 3 clasificaciones de los adverbios? Adverbios de lugar, adverbios de tiempo y adverbios de manera. Entonces, si trata de un adverbio de manera o de lugar, puedo utilizar el verbo ir en pasado, presente y futuro. Pero si trata de un adverbio de tiempo, entonces sí tengo que ver con qué tiempo del verbo pues puedo utilizarlo. En este caso, chanin lo voy a utilizar con shohbe, fuimos. Chanin, shohbe, pa, tijobal. Chanin, shibe, patijo, shohbe, patijobal. Entonces, eso quiere decir, dice, fuimos rápido al colegio. Chanin, shohbe, patijobal. Fuimos rápido al colegio. Como último ejemplo, número 4, dice junabir. Junabir es un adverbio de tiempo, entonces sí tengo que ver qué tiempo me indica. Junabir significa hace un año. Entonces eso quiere decir de que no lo puedo utilizar con presente ni con futuro, porque me indica que fue hace un año. Eso quiere decir que tengo que utilizar el verbo ir en tiempo pasado. Entonces escribo junabir. Junabir. Junabir, shishbe. En este caso voy a usar esto, shishbe. Aquí no importa la persona que utilicemos, lo importante es utilizar el verbo ir en tiempo pasado porque el adverbio me lo pide. En este caso voy a escribir junabir shishbe. Junabir shishbe. Shishbe pa ishimulejo. Ishimulejo. Junabir shishbe pa ishimulejo. Ishimulejo, junabir es hace un año, shishbe es fueron, pero trata de ustedes. Pa significa en él o en la o al, también puede significar para o a. Entonces, Ishimulejo es Guatemala, pero trata de la capital, Guatemala capital, ¿sí? Ishimulejo. Entonces, eso quiere decir acá de que nos está diciendo hace un año, voy a escribir hasta acá abajo porque les voy a identificar todavía acá. Hace un año, ustedes fueron a la capital o a Guatemala. En este caso vamos a poner a Guatemala. A Guatemala y entre paréntesis ponemos capital. Bueno, entonces de esta manera nosotros estaríamos escribiendo oraciones en Kaqchikel utilizando adverbios
más verbo ir, artículo pa y sustantivos. Entonces yo les voy a estar identificando acá. Lo primero que vamos a escribir es el adverbio. El adverbio. Luego le sigue el verbo ir. Lo que tenemos acá. Verbo ir. Verbo ir. Seguidamente el artículo. El artículo pa. Y finalmente estaremos utilizando un sustantivo, ya sea propio o común. Sustantivo propio o común. Entonces, de esta manera nosotros escribiremos oraciones en Kaqchikel. Entonces, esto sería, y la tarea que ustedes tienen es escribir 5 oraciones de esta misma estructura, ¿sí? En Kaqchikel y español. Ustedes van a escribir 5 oraciones. Les voy a pedir un favor de no copiar los mismos ejemplos para sus ejercicios. Ustedes deben y tienen que escribir oraciones nuevas, pero ustedes mismos los tienen que escribir. Entonces, esto sería y nos vemos. Chak chik, chak chik.